Trabajaba en una empresa llamada Masa, que produce harina de maíz, uno de los productos más consumidos en México. En la fábrica donde trabajaba, tenía una amiga que era guardia mientras yo estaba en producción. No hablábamos mucho, pero rápidamente conectamos a un nivel amistoso, chismeando un poco siempre que podíamos. Un día, mi amiga no se presentó a trabajar, y luego pasó otro día, y otros 2, sin ninguna noticia de ella. En mi día libre decidí revisar Facebook. Soy madre soltera, y solo puedo usar mi teléfono por las tardes o en mis días libres. Así que ahí estaba, desplazándome por mi muro, cuando me encontré con un video protagonizado por mi amiga. Parecía completamente consternada, horrorizada, como si estuviera a punto de tener un infarto. En el video, mi amiga afirmaba que momentos antes había visto un tráiler estacionado con pallets y pallets de restos de niños apilados como si fueran piezas de carne. Seguía repitiéndolo, llorando, gritando y luciendo completamente en shock, incapaz de creer o comprender lo que acababa de ver. Tan pronto como vi el video, le envié un mensaje por WhatsApp, pero no respondió. De hecho, su última conexión había sido 24 horas después de que se publicara el video. Como soy madre soltera y no tengo mucho tiempo para usar mi teléfono, no me molesté en escribirle los primeros días que no estuvo en el trabajo. Por lo que yo sabía, tal vez estaba de vacaciones. Mi amiga tenía un hijo de 9 años y una hija de 12. Ella también era madre soltera, igual que yo. Preocupada, llamé a una de mis hermanas para pedirle que cuidara a mis hijos mientras iba a ver a mi amiga a su casa. No la encontré. De hecho, no había nadie allí. Pregunté al vecino y me dijo que mi amiga y sus 2 hijos se habían ido en una furgoneta blanca, una de esas que se usan para el transporte de personal. Llegó una noche y los 3 se fueron, dejando todo muy extraño. 2 días después, un indigente encontró una maleta en una parte de la ciudad donde la gente suele tirar mucha basura. Al abrirla, encontraron piezas de una mujer. Era mi amiga. Cuando me enteré, no podía creerlo. Sabía que algo estaba muy mal, así que volví a buscar el video y leí todos los comentarios. Mucha gente había publicado desde el primer día en que se subió el video. Pobre mujer. Ahora la van a tomar y la van a matar. Debería haberse ido a casa. Vio algo que no debía ver y no va a sobrevivir. Pero definitivamente, el comentario que me heló la sangre fue uno que decía algo así como: espero que no tenga hijos, porque por meterse donde no debía, harán a sus hijos lo mismo que hicieron con estos. Ese comentario generó unos 200 respuestas y las leí todas. Lo que la gente decía en esas respuestas era que lo que mi amiga había visto probablemente era una de las unidades de transporte al servicio de personas que operan en la web oscura. Según la gente, todos los días camiones como ese pasaban por todas las ciudades importantes del país, recogiendo cuerpos de aquellos que habían sido vendidos en subasta en la web oscura. Hasta ese momento, nunca había escuchado algo así, pero por lo que pude leer entre los comentarios, personas con cierto estatus económico alquilaban niños por internet para su propio entretenimiento. Eran tratados como piezas de carne sin valor. Nadie velaba por ellos porque, según la gente, muchos de ellos eran vendidos por sus propios padres a traficantes en la misma web oscura. Cuando terminé de leer más de 2000 comentarios y respuestas, los ordené para mostrar los más recientes, y ya había gente comentando que la mujer del video, es decir, mi amiga, había sido encontrada en la maleta. Por supuesto, así como había muchas personas diciendo que creían en lo que mi amiga decía, también había muchas diciendo que mi amiga estaba diciendo esas cosas porque seguramente estaba bajo el efecto de alguna droga, lo cual obviamente no era cierto. No tenía vicios y ni siquiera fumaba. Además, si lo que mi amiga dijo en el video no era cierto, ¿por qué le pasó esto a ella? Lo que le pasó a mi amiga, sorprendentemente, no fue cubierto en las noticias en absoluto, lo cual me parece extraño porque aquí en México hay un movimiento feminista muy grande. Cada vez que matan a una mujer, eso es noticia,
ya que históricamente ha habido un problema muy grande aquí con los hombres matando mujeres. Por eso me pareció un poco sospechoso que ningún medio de comunicación lo estuviera cubriendo. Algunos mostraron el video, pero nadie dijo nada sobre la muerte de mi amiga. Por supuesto, creo que si mi amiga dice que vio un tráiler lleno de restos de niños, entonces, si ella lo dijo, yo le creo, igual que muchos otros. Pero todavía hay una cosa. Aunque nunca se supo quién le hizo esto a mi amiga, al menos se supo lo que le pasó. Su cuerpo fue encontrado. Pero de su hijo y su hija no se supo nada más. Y lo que me aterrorizaba, tal como leí en uno de los comentarios en el video, era la idea de que las mismas personas que le hicieron eso a mi amiga podían haber tomado a sus hijos, con quién sabe qué intenciones. Hace 5 años, yo era una persona común con un trabajo normal. Trabajaba como enfermera en un hospital gubernamental en mi país. Había un doctor allí que nadie entendía por qué trabajaba en ese lugar. Era una figura prominente, había dado conferencias en varios países y tenía un currículum impresionante. Antes de venir a trabajar a este hospital, había trabajado en el hospital privado más prestigioso del país. De repente, renunció a ese empleo tan bien remunerado y empezó a trabajar en este hospital del gobierno, que ni siquiera era el mejor del estado, aunque sí el más grande. Todo esto era realmente extraño, pero en ese momento nadie se lo cuestionó. Por mi parte, necesitaba mucho dinero, así que siempre que alguien quería saltarse un turno o no quería hacer su guardia, yo era la primera en ofrecerme a cubrirlo a cambio de algo de efectivo. Todos en el hospital sabían que, mientras hubiera dinero de por medio, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera. En una ocasión, este doctor me llamó. Nunca había hablado con él antes, así que fue extraño que quisiera verme. Me invitó a almorzar y fuimos a un restaurante donde solo estábamos nosotros y los empleados, sin más clientes. En ese momento no lo sabía, pero tuve la impresión de que el doctor conocía a todos los que trabajaban en el restaurante. Durante media hora me hizo preguntas sobre mí y mi familia, queriendo saber especialmente si tenía deudas o gastos. También me preguntó cuánto dinero necesitaría ganar al mes para no preocuparme por nada más. Eran preguntas extrañas para un perfecto desconocido, y no recuerdo la cifra que le di, pero sí recuerdo que, después de decírsela, me dijo algo que cambiaría todo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer si te pagara el triple de esa cantidad? Lo dijo en un tono algo ominoso, pero si hay algo que mi padre me enseñó es que nunca debes dejar pasar una oportunidad, ya que podría no volver a presentarse. Así que le dije que haría casi cualquier cosa. Él dijo: «Mira, tengo arreglos con 2 doctores y varias enfermeras. También tenía a alguien en la morgue, pero se trasladó a otro hospital. Sé que tú no trabajas en la morgue, pero sé que te llevas bien con la gente allí y puedes moverte sin atraer atención». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que las cosas estaban tomando un rumbo oscuro, pero seguí escuchando. Me explicó: «Estos 2 doctores solo trabajan con las enfermeras que están al tanto. Cuando uno de los doctores atiende un parto y el bebé nace muerto, una de las enfermeras va a informar al otro doctor, mientras que otra lleva al bebé a la morgue. Luego, el otro doctor atiende otro parto asistido por enfermeras de confianza, y juntos logran convencer a la madre de que su bebé nació muerto y también lo llevan a la morgue. Ahí es donde entras tú». En ese momento, tragué saliva. Lo que necesito que hagas es duplicar los registros. Es decir, el bebé muerto debería tener 2 expedientes, uno para la madre cuyo bebé realmente nació muerto y otro para la madre a la que se le informa que su bebé nació muerto. Lo que acababa de escuchar era tan turbio que no podía procesarlo. Mi cerebro automáticamente pensó en una pregunta y se la hice al doctor. Él la ignoró. Las enfermeras coordinan a ambas familias, así que muestran el mismo cadáver a ambas sin que sospechen nada. Lo que pasa después de entregar el cuerpo no es tu preocupación. Tu preocupación es que, en cuanto ambas familias hayan visto al bebé,
Vas a sacar al bebé que nació vivo y llevarlo por la parte trasera de la morgue, donde siempre estará esperando la misma furgoneta negra con ventanas tintadas. Abrirán el maletero, colocarás al bebé allí, darás la vuelta y regresarás al hospital y harás lo que sea. Nunca había oído hablar de algo tan ilegal en mi vida. Miré al doctor y me disculpé, pero cada uno debía cuidarse a sí mismo, y le dije al doctor que necesitaba saber exactamente en qué me estaba metiendo antes de aceptar. Dije que ya estaba un pie dentro, mientras pagara la cantidad mencionada. Estaba bien, pero quería conocer todos los riesgos. El doctor me miró intensamente, muy seriamente, y dijo: «Bueno, cuando estaba en el otro hospital, en un mes lento ganaba 3,000. Si me mudé a este hospital de segunda categoría, es porque el negocio está generando mucho dinero. Los vendo en el mercado negro en línea. No sé para qué los usan, y para ser honesto, no me importa. Lo único que me importa es que por cada bebé que entrego, gano suficiente para pagar a los doctores y las enfermeras, y a ti, si estás dentro, y aún me quedan más de 4,000. Admito que sentí miedo. Sabía que ya no podía decir que no, pero tenía una última pregunta, y ya adivinaba la respuesta. ¿Qué pasó con la persona que se echó para atrás y por qué ya no está en el hospital? Él me miró y dijo: «Así es, una vez que estás en esto, la única forma de salir es la muerte. Es demasiado bueno tener cabos sueltos». Sintiendo un nerviosismo como nunca antes en mi vida, tomé el último sorbo de mi refresco y le dije que aceptaba. Así fue como empecé a trabajar. No trabajaba directamente en la red oscura, pero el doctor sí lo hacía, y yo trabajaba para él, así que, por extensión, estaba involucrada. Cuando tuve que hacerlo por primera vez, sentí ganas de llorar, pero después de entregar al bebé al final de mi turno, el doctor discretamente me dio $300, lo que hizo que la culpa desapareciera. Odio decir esto y lamento si ofende a alguien, pero con el tiempo me acostumbré a mi trabajo. Este asunto de los bebés no era diario, pero hubo un mes en el que gané 650. A veces incluso me pedían que simplemente entregara los bebés que ya habían fallecido, y esos pagaban la mitad. Todo se fue al traste hace un año. Salí de la morgue para entregar a un bebé que había fallecido. Fue una entrega normal. La furgoneta habitual estaba allí, pero de repente se escucharon disparos. La furgoneta aceleró y, de la nada, me rodearon y me metieron en un coche blanco. Me amordazaron y golpearon durante 3 horas hasta que paramos en una casa. Me sacaron del coche, me llevaron a la casa y me ataron a una silla. Me hicieron cosas que prefiero no repetir ni revivir. Después de que terminaron, me dejaron sola durante 2 días sin comida ni agua. Luego, una persona se presentó como un agente de la ciberpolicía de mi país y me dijo que tenía 2 opciones. La primera era cooperar y la segunda era dejarme ir. Obviamente, el doctor se enteraría de que había sido detenida por ellos y alguien sería enviado para acabar conmigo. Y bueno, sigo viva. La policía de mi país aún tiene un uso para mí, pero me preocupa que, para cuando mi utilidad termine, mi vida también lo haga. Esto ocurrió hace varios años, cuando yo todavía era bastante joven y el Internet estaba en sus inicios. Había comenzado a usar la dark web para comprar mis drogas. En la preparatoria me había vuelto bastante aficionado a la marihuana y empecé a experimentar más durante la universidad. Mis proveedores no siempre eran fiables y sus precios no muy negociables, así que recurrí a Internet para encontrar personas que se adaptaran a mi presupuesto, y vaya si las encontré. Teníamos acuerdos interesantes, como enviar cosas por correo y esconderlas en paquetes pequeños, como Biblias, entre otros. Todo era muy interesante. Pero un día, el vendedor regular con el que había estado tratando durante los últimos 3 meses me dijo que estaría en la zona y que podría hacer una entrega grande si estaba interesado. Esto me interesó mucho,
ya que había estado aumentando mi consumo con frecuencia en los últimos meses. Me dijo que tendría que encontrarme en un lugar específico y llevar la cantidad grande que costaría esa entrega. Estaba extasiado. Iba a conseguir un trato realmente bueno. Lo que normalmente me costaría alrededor de 1,000 en drogas, lo iba a conseguir por $500. Le dije que sería perfecto y me ofreció encontrarse en mi lugar, pero yo le dije que no, que mejor nos encontráramos en algún lugar cercano. Él propuso un parque cercano, a unas 3 cuadras de donde vivía. Acordamos encontrarnos a las 2 de la mañana, ya que no habría nadie a esa hora, y bajo la cobertura de los árboles, nadie sabría nada, y nos iríamos por caminos separados, y nuestro negocio concluiría hasta reanudarlo por correo. El día llegó, y empecé a arrepentirme de haber invitado a este tipo a hacer el trato conmigo ese día. Solo entonces me di cuenta de que no sabía nada sobre él. Solo habíamos hablado brevemente a través de internet, y la mayor parte era simplemente información sobre lo que iba a recibir y lo que quería. Así que no tenía idea de quién era este tipo, si es que realmente era un tipo, o cómo lucía. Y él tenía mucha información sobre mí, qué cosas estaba tomando, dónde vivía, y otras cosas. Pueden ver por qué no me sentía muy cómodo al reflexionar sobre el asunto. Pero traté de convencerme de que todo saldría bien. Él solo estaba en la zona, y hacer una gran entrega le ahorraría la molestia de tener que enviar cosas y correr más riesgos. Y a mí, de tener que recibirlas y responder preguntas si alguien descubría qué había dentro de esos paquetes. La tarde llegó y fui al cajero automático. Retiré los $500, los coloqué en mi billetera y me di una vuelta por mi apartamento. Mi ansiedad crecía cada vez más. Realmente empezaba a ponerme nervioso. Era en ese momento que deseaba tener algún tipo de protección, pero no tenía un arma de fuego y no creía que pudiera conseguir una legalmente a esa hora de todos modos. Solo tenía que aguantar. Tenía un cuchillo de bolsillo, así que lo puse en mis pantalones, listo en caso de que algo sucediera. Pero constantemente me decía que no pasaría nada y que estaba exagerando, que todo saldría bien. Llegó la 1:30 de la noche y decidí dirigirme hacia el parque y fumar un poco hasta que él llegara. Me había dado una idea aproximada de dónde encontrarnos, cerca de una de las farolas junto a un árbol, así que habría suficiente visibilidad para hacer el trato y concluir nuestro negocio rápidamente. Caminé hasta allá y comencé a fumar en el camino, pensando en mi decisión. Llegué y esperé en un banco bajo una farola. Todavía era temprano y escuchaba música en mi iPod, esperando que llegara el momento para hacer el trato e irme. Llegaron las 2 de la mañana y él aún no aparecía. 2:10, 2:15, nada. Suelo ser muy puntual y aunque trataba de poner excusas para él, me ponía cada vez más sospechoso con cada minuto que pasaba. Entonces miré a lo lejos, alrededor de las 2:25, y vi a un tipo acercándose. Estaba solo y caminaba por el parque con prisa. Me dije a mí mismo que debía ser él. Llevaba una capucha y caminaba rápido, el signo inconfundible de alguien con prisa que no quería ser atrapado. Estaba fumando mi cigarrillo, relajado en el banco, esperando que llegara, pero pasó de largo. Eso pensé, pero luego me hizo señas desde debajo del árbol, diciéndome que me acercara rápido. Me acerqué y abrió su sudadera y me entregó una bolsa. Mis ojos se abrieron como platos. Esto era exactamente lo que esperaba. Entonces saqué mi billetera y le entregué el dinero. Empezó a contar los billetes furiosamente, y luego se enojó. «Esto es solo 500, hermano. Acordamos 1,000». «¿Qué estás diciendo?», respondí. «Dijiste que era un trato especial». «No, hermano. El precio es el que es. Entrega el dinero o vete». Lo miré con asombro y le dije que no había manera de que pudiera conseguir el resto del dinero pronto, y que si quería, solo me vendiera la mitad. Fue entonces cuando se puso agresivo. «No puedo creer que hayas desperdiciado mi tiempo, hermano». Y entonces escuché el clic de una pistola. No era él. Alguien se había acercado por detrás, y ahora me presionaba el cañón de una pistola en la espalda. «¿Por qué no trajiste todo el dinero, hermano?»,
dijo una voz mucho más profunda detrás de mí. Casi me cagué encima al escuchar a alguien más acercándose desde otra dirección, esta vez lentamente. Deberías haber traído todo el dinero, amigo. Fue lo último que escuché antes de desmayarme. Me desperté varias horas después con un dolor punzante en la cabeza. Por supuesto, me habían tendido una trampa. El vendedor quería robarme y no tenía intención de darme nada. La bolsa estaba junto a mis pies. Resultó que no había nada en ella, solo paracetamol. Vaya sorpresa. Llegué a casa sintiéndome como un tonto absoluto. Acababa de ser asaltado, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Había perdido 500, y me sentía muy arrepentido. Lo primero que quería hacer era denunciar a este tipo, pero no había nadie a quien pudiera denunciarlo, ya que mi actividad no era exactamente legal. Cuando entré al foro donde había comprado las cosas, el vendedor ya no estaba listado. Demuestra que podía haber creado una nueva cuenta con un nombre diferente, y yo nunca me habría dado cuenta. Solo puedo decir que tengan cuidado con lo que consiguen en la dark web. Supongo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 14, 15 años, pero aún así, nunca se sabe. Y no se reúnan con personas que conozcan en línea. Nunca se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Desde principios de la década de 2010, el Internet profundo ganó popularidad, y nuestra conciencia se expandió sobre los actos oscuros y horribles que la gente podía realizar allí. Videos depravados donde se podía presenciar lo peor de la humanidad en audio y video, eran solo algunos de los temas aterradores que se podían encontrar. Entre ellos, hubo muchos foros donde la gente hablaba apasionadamente sobre probar la carne humana, aunque no la propia, junto con métodos de cocción y consejos al respecto. Estoy hablando, por supuesto, de los caníbales. Pero la verdadera pregunta es, ¿de dónde sacaban su carne? Se rumoreaba que muchos la adquirían de individuos que habían accedido a ser consumidos a cambio de algún tipo de pago para sus familias. También había videos, especialmente uno o dos, donde se mencionaba que alguien con estos gustos buscaba voluntarios a través de correos electrónicos. Al parecer, había varias personas en distintos sitios de Internet que fantaseaban con ser consumidas. Cada mente es un mundo, pero nunca se sabe qué pasa por las cabezas de estas personas. Uno podría pensar que esto solo sucedía en países remotos donde tales prácticas podían llevarse a cabo sin muchos problemas legales, pero en realidad estaba más cerca de casa de lo que muchos piensan. México no es un país del primer mundo, pero tampoco es Cuba o Europa del Este. Aunque México es más grande que toda la Unión Europea junta, lógicamente debe tener ciudades donde se pueden realizar actividades muy ilegales. Lo que estoy a punto de contar no sucedió en una aldea rural, no. Ocurrió en Nuevo Laredo, una ciudad que bordea los Estados Unidos. En esa ciudad, se pagaba a personas para que distribuyeran volantes que decían lo siguiente: ¿tienes fantasías caníbales? ¿Estás deprimido y quieres desaparecer? Si eres mujer y quieres donar tu cuerpo a un club caníbal, podemos cocinarlo. Estamos buscando carne femenina para un restaurante. Solo voluntarias mayores de 18 años. En la foto del volante se podía ver el logo del supuesto restaurante, así como el número de teléfono. Empezó a circular por internet y algunas personas comentaron que habían sido abordadas por individuos que se referían a ese volante específico. Uno de estos relatos era el siguiente: una chica se dirigía al trabajo cuando un hombre se le acercó ofreciéndole la oportunidad de ganar buen dinero. Ella le dijo que ya tenía trabajo y no necesitaba más. Al oír esto, él le dijo que lo que ofrecía no era un trabajo, sino una invitación a un restaurante de comida humana, donde ella sería servida como uno de los platos, y que su familia sería bien compensada al finalizar. Cuando ella dijo que no estaba interesada, él le entregó un pequeño volante y terminó la interacción. Obviamente, este no es el único caso. Muchas personas fueron abordadas
y se les ofreció el mismo trato: donar su cuerpo para ser comido a cambio de que sus familias fueran compensadas adecuadamente. Un amigo con el que crecí me dijo que en realidad tuvo algo de participación en esto, aunque no directamente. Lo que pasó es que él era una de las personas que distribuía esos volantes y tenía que hacer esas preguntas a muchas mujeres. Siempre eran mujeres jóvenes a quienes estas personas apuntaban específicamente. Cada vez que entregaba esos volantes, recibía miradas raras y muchas personas le decían que era repulsivo. Incluso tuvo que huir de la policía algunas veces, debido a la naturaleza ilegal de lo que estaba ofreciendo. Una mañana, cuando estaba recibiendo los volantes, le preguntó al hombre que se los entregaba para qué usaban esa carne y si todo era una gran broma. Mientras los otros repartidores se alejaban, el hombre lo llamó y le dijo que esto iba a generar mucho dinero para algunas personas en los altos mandos del negocio y que la mayor parte se enviaba a Estados Unidos. Ten en cuenta que estamos cerca de la frontera y ellos cruzaban cómodamente para hacer su dinero y venderlo en la red. Ese fue el relato de mi amigo, pero lo que tengo que contar a continuación es probablemente aún más aterrador. Una cosa que mi amigo y yo nunca descubrimos fue: ¿qué pasaba si había un problema de oferta y demanda, si no podían cumplir con su cuota de carne? Estas preguntas nunca cruzaron mi mente. ¿Por qué lo harían? Hasta que empezaron las desapariciones. Al principio fue solo una o dos y, no voy a mentir, no era raro que la gente desapareciera. Al menos no aquí. La mayoría pensaba que la chica en cuestión simplemente había huido, encontró un novio y se fue. No era la primera vez, y estoy seguro de que no sería la última. El problema es que no había rastro de esta chica. Nadie tenía información sobre dónde había ido y en realidad había dejado su teléfono celular en su casa. No se habían llevado objetos personales, ni ropa. Era muy raro. Los padres, como puedes imaginar, estaban preocupados y fuera de sí. Ahora, no todo llega a las noticias, no todo aparece en los titulares, y una pobre chica desaparecida de una casa de bajos ingresos, en un área de bajos ingresos, de una familia de bajos ingresos, no siempre hace los titulares aquí. Hubo algo de ruido, pero después de un tiempo, la gente se aburrió y pasó a la siguiente tragedia, como suelen hacer. Pero luego volvió a suceder, y otra vez. Un grupo de nosotros empezó a preguntarse, especialmente los que tomaban en serio los volantes como mi amigo y yo, si esto podría haber sido el caso. Entonces, se volvió un poco más personal. No vengo de una familia particularmente acomodada. Vivía en un área de bajos ingresos, en una casa muy humilde. El área donde vivía no era muy grande, y era uno de esos lugares donde conocías a la mayoría de la gente. No necesariamente sabías sus nombres, pero habías visto sus caras por ahí. Este no era el caso con Ángela. La había visto, había hablado con ella, incluso habíamos ido a la misma escuela, aunque en diferentes años. Las pocas veces que la había visto y hablado con ella, parecía bastante agradable. Ángela estaba definitivamente en mi mente cuando nos dieron la noticia de que había desaparecido. Fue lo mismo que con las otras personas. Una chica de alrededor de 18 a 20 años desaparecida sin dejar rastro. Todas sus posesiones seguían en su casa. Su bolso estaba en casa. Simplemente había desaparecido. Esto fue muy inquietante para muchos de nosotros. Mucha gente en el vecindario decía que no debíamos dejar salir a nuestras jóvenes por la noche, por miedo a que fueran tomadas. Fue alrededor de ese tiempo que mi amigo me propuso una idea, que podría haber sido la gente de los volantes que no estaba cumpliendo con su cuota y estaba tomando personas de un área empobrecida para satisfacer sus demandas. No puedo decir con certeza, nadie fue encontrado, nadie fue juzgado y, honestamente y de manera deprimente, no salió nada de eso. Han pasado 14 años desde la última vez que vi a Ángela y nadie ha escuchado nada de ella. Poco después de las desapariciones, los repartidores de volantes desaparecieron. Mi amigo perdió su trabajo, informal como era, y las personas que buscaban sujetos para comer se esfumaron. Esa es la parte extraña. ¿Fue todo una coincidencia
¿Una broma elaborada? No lo creo, no donde vivíamos, no con la cantidad de gente pobre dispuesta a hacer casi cualquier cosa para poner comida en la mesa. Realmente creo que Ángela y un montón de otras chicas de esta área fueron tomadas contra su voluntad, sacrificadas y enviadas al otro lado de la frontera en bolsas selladas al vacío para ser consumidas por algunos enfermos reales en el extranjero. Hace unos 7 años estaba estudiando odontología en una universidad de la Ciudad de México. Comenzábamos nuestras primeras sesiones prácticas en la universidad, y es crucial aclarar un punto para entender esta historia. Estudiar en algunas de las mejores universidades públicas del país, en la capital, cuesta menos de $1 por todo el semestre. Sin embargo, no todos tienen acceso a esto. Para ingresar, debes estar entre los mejores candidatos en tu campo. Cada semestre, la matrícula no llegaba ni a 10 centavos, al menos cuando yo estudiaba. Pero, por otro lado, me llevaba más de 2 horas de transporte público todos los días para ir y volver de la universidad, lo cual incurre en un costo adicional, además de los materiales necesarios para los trabajos. En una carrera como odontología, el estudiante que se gradúa con el mejor conocimiento es el que se desempeña mejor durante las sesiones prácticas. Aquellos que tienen la oportunidad de practicar con dientes reales antes de sus prácticas profesionales pueden encontrar lugares que les paguen, porque ya tienen experiencia, y claro, ser pagado está en la cima de las prioridades de la mayoría. Aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Para aprender, uno tiene que cometer errores y aprender de ellos, porque saber lo que hiciste mal te ayuda a hacer las cosas bien. Y, por supuesto, no se puede experimentar con las dentaduras de la gente a la ligera. Debes practicar con dientes donados por los muertos. Entiendo que tal vez en universidades privadas o en otros países tengan acceso a dientes artificiales muy similares a los reales, pero la verdad es que una universidad pública en México no cuenta con esas instalaciones. También es cierto que los estudiantes de medicina reciben donaciones de partes humanas del gobierno y otros lugares, pero los suministros son limitados y solo unos pocos tienen acceso a estas donaciones. El nepotismo a menudo es un factor aquí, por lo que todos los demás, si realmente quieren aprender más rápido y adelantarse, necesitan conseguir dientes humanos por cualquier medio necesario, ya sea siendo el hada de los dientes y recibiendo los dientes de los niños locales, etc. Aunque preferiblemente, los dientes de adultos son mucho mejores. Sé que en años recientes, ha habido rumores de que los profesores les dan a los estudiantes consejos sobre cómo obtener materiales de fuentes externas. En mi caso, los profesores nunca me dijeron nada. Simplemente dijeron que si estabas interesado, encontrara una manera de conseguirlos por tu cuenta. Sin embargo, tenía amigos en otros cursos de medicina en diferentes universidades que habían recibido consejos de sus profesores sobre cómo adquirir materiales. Así que llamé a un amigo y le dije que necesitaba dientes humanos. Para entender el contexto de esta historia, debo dar un poco de información cultural. Dudo que la mayoría de ustedes que escuchan sean de México, pero si lo son, probablemente ya saben de qué estoy hablando. México tiene un problema en el que, debido a la gran cantidad de personas y a la pobreza, hay mucha gente que excava tumbas y vende restos humanos. Aunque es una práctica horrible perturbar a los muertos, estas personas están desesperadas y necesitan el dinero. Con la llegada de Internet, puedes encontrar personas vendiendo estos restos en la dark web. Esto se ha convertido en un problema mayor, ya que más personas comienzan a hacerlo. No hay respeto por los muertos cuando eres pobre y los dientes y huesos se venden. Puedes imaginar qué tipo de personas estarían dispuestas a comprar estos restos. Por supuesto, comprar dientes para practicar odontología no es tan nefasto como otros motivos, aunque eso no justifica la compra ni la exhumación del cadáver. En la dark web, también hay quienes compran estos restos para rituales, como la brujería, que es un problema en México.
Pero volviendo a la historia, llamé a mi amigo y le dije que necesitaba dientes humanos, y me dio el contacto de una persona que, según él, podría conseguirme lo que pidiera, pero no sería barato. Esta persona había encontrado al vendedor a través de la dark web. Mi amigo tenía otro amigo que era bueno navegando por esos lugares, y logró hacerlo de manera relativamente segura. Le mencioné al vendedor que había oído que se podían hacer compras a través de Facebook y me dijo que era más seguro con alguien confiable, porque nunca se sabe si la policía podría estar detrás de esos posts para atrapar a los estafadores. Por eso recurrimos a la dark web. Cuando hablé con el vendedor, le dije que necesitaba dientes y le pregunté cuán específicos podía ser con mi solicitud. El vendedor me dijo que realmente dependía de lo que estaba dispuesto a pagar. Me dijo que podía conseguirme cualquier cosa. Por el precio correcto, podría conseguirme el cráneo completo de cualquier persona enterrada en cualquier cementerio del país. Todo lo que necesitaba era dar un nombre y él reuniría el material. Obviamente, una expedición así sería demasiado costosa para mí, ya que el precio que me citaron era alto. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando dijo que si necesitaba algo más fresco, podría conseguir material de una morgue o incluso de un hospital. Estaba claro que esta persona estaba involucrada en algo muy dudoso. No quise hacer demasiadas preguntas, así que pedí lo que necesitaba para la universidad. Algunos dientes sanos, otros con condiciones específicas como caries, muelas dañadas, dientes amarillos, incluso dientes de leche, dientes de sabiduría y dientes implantados. Lo catalogaría para mi colección. Después de listar mi pedido, el vendedor me dijo que lo que necesitaba era fácil de obtener, principalmente porque aunque había pedido unos 34 dientes, eran piezas individuales y no un set completo, por lo que no era tan caro. Sí, era más caro que quizás comprar a través de Facebook, pero no mucho. Pagué $250 por todas esas piezas. Acordamos un lugar para el intercambio, y después de unas 24 horas desde que hice el pedido, nos encontramos. Esta persona estaba vestida de la manera más ordinaria posible, y nada destacaba. Si alguien me pidiera identificarlo en una multitud, sería imposible. Supongo que alguien que se dedica a vender bienes ilegales en la dark web necesita mezclarse con la gente. Una vez que llegué a casa con mis compras, agarré un frasco de vidrio de la cocina y puse los dientes en él. Sabía que no podía dejar estos objetos a la vista, especialmente considerando la naturaleza de la transacción. Decidí esconderlo en la parte trasera de mi armario, detrás de una pila de ropa y libros viejos que rara vez usaba. Voy a ser honesto. Comprar dientes de personas fallecidas en ese momento me parecía una idea fantástica. Obtendría la formación necesaria para realmente avanzar en mis estudios y, con suerte, conseguir un trabajo mejor remunerado una vez que me graduara, sin tener que trabajar gratis durante un tiempo. Sin embargo, la culpa comenzó a acumularse. Me di cuenta de que estos eran dientes de personas reales, personas que habían sido enterradas o que habían muerto y les habían sacado los dientes, y aunque ya no estaban aquí, sentía ese remordimiento inexplicable por haber hecho algo tan turbio. Hablé con algunos de mis colegas. Algunos me dijeron que estaba siendo un cobarde y que usara los dientes por los que había pagado, mientras que otros me dijeron que definitivamente no debería haber recurrido a la dark web, ya que era peligroso y poco ético, y que tal vez la odontología no era la carrera adecuada. Esto dejó mi brújula moral completamente desorientada, y después de un tiempo, decidí que lo mejor era devolver los dientes a la tierra. Hice un pequeño agujero en un parque por la noche y enterré los dientes relativamente profundo. No quería que alguien o un perro tropezara con estos dientes aleatorios, lo que realmente me asustaba. Pero tenía mis dudas de si sería descubierto. Mi madre notó que algo estaba mal conmigo durante unos días, y cuando le conté la verdad sobre lo que había hecho, me dijo que había tomado la decisión correcta y que había otras formas de conseguir dientes sin recurrir a métodos tan oscuros. Ella me señaló que al comprar esos dientes,
Estaba perpetuando el ciclo vicioso de la profanación de tumbas. Quizás esto no sea el horror que esperabas, pero la ansiedad y el miedo al comprar en lugares como este y tratar con personas extrañas y misteriosas realmente dejan un efecto profundo y duradero, al menos para mí. Mi recomendación es que no compres cosas en la dark web, porque incluso si obtienes lo que quieres, no siempre es lo correcto. Pero cada quien es libre de elegir.